Vale, buenas tardes. Perdonad, pero es que las primeras clases son tan intensas, luego primero hay que arreglar todo lo de los PETs y todo tal, y entonces a veces llego 5 minutos tarde, disculpadme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Animada? Vamos allá, chicos. Hoy empezamos a ver ya contenidos y vamos a empezar por el significado del desarrollo en los seres humanos, ¿vale? Como os dije, vamos a ir viendo lo que nos aporta el libro y vamos pues a ir intentando explicar esa temática. Vale, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a introducirnos en el campo del desarrollo y vamos a ver los grandes ejes que luego poquito a poco iremos viendo más en cada fase evolutiva y en cada edad, ¿vale? Porque este libro sí que está muy elaborado en cuanto a la edad. Empezamos por niños más pequeños, tal. Solo que hay unos temas un poco introductorios donde nos va haciendo una visión más de todo lo que hay, ¿vale? Vamos a ver también formas o modelos teóricos, teorías, ¿vale? Vamos a ver un poco cosas importantes del desarrollo, las representaciones, la adaptación, las necesidades, cosas más concretas y un poco el tema de los estadios, porque como sabéis en lo que es la psicología del desarrollo siempre se ha intentado hacer estadios evolutivos, es decir, vamos a intentar encajar a los niños y a los adolescentes y a los adultos en ese grupo que conforman para poder explicarlos, ¿no? Entonces, a veces cuando intentamos en psicología, pues sabéis, es difícil porque dentro de cada estadio hay todas las personas de una edad concreta o de X edades y todas las personas dentro del mismo bote, en psicología es imposible meterlas, pero de alguna manera tenemos que saber qué podemos esperar o no de una persona en función de la edad, tenemos que poder estructurar el conocimiento que tenemos y en eso, en la evolutiva, siempre hemos estado trabajando con estadios, no sin críticas o posturas divergentes del tema de los estadios, pero bueno, es una manera de ubicarnos y todos saber que de 3 a 4 años pasa no sé qué, que de 4 a 5, que entre los 3 y los 7 pasan unas, ¿vale? Un poco esa es la idea. De ahí que todos sepamos que pasamos por diferentes etapas, desde que nacemos hasta que nos morimos. Y eso no hace falta estudiar psicología. Cualquier animal, cualquier tal, vemos que pasa por unas fases, ¿vale? Entonces ahí tenemos que nosotros lo que tenemos que entender es el funcionamiento de ese ser humano en el proceso de desarrollo y, por tanto, entender que partimos de un bebé desvalido, ¿no? Nuestros bebés no saben hacer nada, no pueden hacer nada, a diferencia de los bebés de otras especies que ya pueden andar casi automáticamente, que pían, que hacen no sé qué, ¿vale? Y los nuestros no. Y los nuestros por eso somos muy dependientes de nuestra propia gente, del otro social y por eso somos tan sociales, ¿vale? No podemos valernos por nosotros, no nos alimentamos solos, no nos defendemos solos, no podemos. Sin embargo, el hecho de que nosotros nazcamos más desvalidos, hace que tengamos una infancia muy prolongada, pero que luego lleguemos a un nivel de desarrollo mucho más, entre comillas, alto, elevado, superior, llamadlo como queráis, que otros seres vivos, ¿vale? Porque al final nosotros ese proceso de dependencia nos va a ir haciendo adquirir unas características propias de la especie humana que son diferentes a las de otros animales, ¿vale? Entonces tenemos una infancia muy prolongada, nacemos muy inmaduros y eso nos hace dependientes, pero a la vez más plásticos. Habéis oído hablar de la plasticidad neuronal, ¿vale? Más plásticos significa que durante mucho más tiempo somos capaces de aprender y de reestructurar y de generar nuevas formas de afrontar el mundo, ¿vale? De ahí que, lo veremos en un recuadro que hay, allá los animales paren en un momento dado y no sigan a nivel de según qué capacidades desarrollando, mientras que nosotros tenemos una mente más flexible que puede seguir incorporando, aprendiendo, modificando, tal, durante mucho más tiempo que otros seres. Lo de superiores o tal es que hay quien no quiere considerarse diferentes, lo podríamos llamar así, ¿no? Diferentes que los otros seres vivos, ¿vale? Entonces, a lo largo de ese periodo, que en cual somos dependientes, hay 2 grandes hitos que se producen. Sabéis que nosotros nacemos sin poder andar,
¿vale? Pero el hito del desarrollo, y aquí estamos hablando de cómo ha venido desarrollándose la especie humana, ha conseguido que se cambien o se modifiquen desde millones de años atrás ahora una pelvis que nos permite estar erguidos en un momento, empezar a estar erguidos en un momento dado y tener pues libres estas dos cositas que tenemos y en vez de andar a cuatro patas poder estar. Eso nos da pues unas habilidades extras a la hora de sobrevivir en el medio y de hacer las cosas que hacemos, ¿vale? Y luego está también evolutivamente el tema del cerebro humano. El cerebro humano, sabéis que sigue y sigue y sigue construyéndose hasta llegar a la adolescencia, que en ese proceso cognitivo, lo último que se genera o que se desarrolla es la parte prefrontal, como veremos en la evolutiva de la adolescencia, ¿vale? Que es la que da pues el autocontrol, la capacidad más simbólica, la capacidad de pensar, razonar de una manera más abstracta y todo eso, ¿vale? Entonces sabemos que desde que nacemos hasta los veintitantos pues, seguimos desarrollándonos y evolutivamente hemos conseguido tener un cerebro muy grande, ¿no? Partíamos de evolutivamente, cuando hablamos de evolutiva y desarrollo es diferente, la evolución es Darwin, os suena, ¿eh? Y desarrollo es el momento nuestro personal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que vamos más lentos que otras especies y ahí tenéis esa comparativa que os decía. Por un lado, este señor, Juan Carlos González, hace esa comparación entre un bebé, un niño, pues un bebé no, un niño, y un bebé, sí, y un simio, un chimpancé, un orangután, ¿vale? Entonces, habla de que nosotros vamos adquiriendo pues lo que son la búsqueda del objeto, cuando está cubierto, que eso lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, ahora tomároslo como un de esto, vamos a ver lo que es el error tipo A y tipo B un poco más adelante, ¿vale? Pero bueno, que ahí está que ellos hacen cosas antes que nosotros, pero luego nosotros seguimos desarrollando cosas que ellos no llegan a desarrollar como especie, ¿vale? Es un poco la idea que nos tenemos. Por tanto, dos cosas importantes, que somos animales, ¿vale? Somos seres biológicos, seres vivos y por tanto tenemos unos organismos biológicos sometidos a unas leyes naturales y a unas necesidades, ¿vale? Pero además somos seres sociales que también necesitamos esa sociedad y tenemos que adaptarnos. Rasgos diferenciales de otras especies, la posición erguida, lo hemos dicho, si no andaríamos a cuatro patas, pero el ser humano usa mucho estas, ¿verdad? Nos han ayudado mucho. La mano versátil, el movimiento de la mano, ¿vale? La dieta, la forma de alimentarnos, no somos ni carnívoros ni vegetarianos, pero eso es una elección, ¿vale? La forma de tener la actividad sexual, como sabéis, los animales normalmente tienen unas fases donde tienen tendencia, tienen lo que se llama el celo, tal, y los seres humanos no, los seres humanos podemos tener actividad sexual o llegar a tenerla en cualquier momento, ¿vale? Pero ahí tenéis nuestras dos grandes características. Por un lado, que somos sociales, no podemos vivir si no estamos en grupo, en sociedad, porque nacemos indefensos, nos moriríamos si no nos cuidara alguien, eso que nos cuiden nos influye para que nosotros adquiramos una cultura, una forma de ver las cosas y tal, y luego que somos capaces de construir representaciones. ¿Qué es eso? ¿Qué es la representación? ¿Te suena? La representación mental de algo. Eso. O sea, que somos capaces de crearnos ideas de las cosas y trabajar en nuestra mente, ¿vale? Y ahí es donde está el qué de la cuestión. Por un lado, ser sociables nos lleva a tener que tener un lenguaje, ¿vale? Unos gestos, un conocer a los demás, una teoría de la mente que se podría llamar, ¿vale? Empatía, evidentemente, pero además la colaboración, la cooperación, muchas cosas, ¿vale? Que nos van a permitir estar en esa sociedad, además de conocer cómo se estructura la sociedad, las instituciones, las leyes, todo eso, ¿vale? Y la segunda parte, que la compañera ya la he puesto en el de esto por estar aquí, pobrecita, es ¿qué es una representación? Pues esto yo estoy representando cuando me voy a dormir, o estoy representando que
2 más 2 son 4, sin tener que verlo, sin tener que hacerlo, ¿vale? Entonces, las representaciones son la compilación de nuestro conocimiento sobre el mundo que nosotros integramos y podemos utilizar de manera mental. Es todo lo que yo sé del mundo es una representación del mundo, ¿vale? ¿Por qué nos sirve? Porque nos permite interpretar la realidad y actuar. Es decir, si a mí me dices, o viene alguien aquí a la puerta y nos dice, chicas, es mi cumpleaños, vamos a hacer una fiesta, nosotras sabemos fiesta, y representación de fiesta, pasártelo bien, ir a tomar algo, ¿vale? Pues eso nos hace saber que tenemos que decirle felicidades, qué tal, no sé qué, ¿vale? Entonces, y esas representaciones se van perfeccionando continuamente y van más allá del mundo, porque nosotros luego, recordad, podemos incluso crearnos, imaginar, el simbolismo, todas estas cosas son compartidas con los de nuestra cultura, sociedad normalmente, y a eso se le llama intencionalidad colectiva. Casi todos los que vivimos en un determinado lugar, pues tenemos unas ideas más o menos compartidas. Siempre tenerlo en cuenta, 100% no, somos seres humanos, todos somos diferentes, cada uno genera un conocimiento a partir de su realidad, pero sí que es verdad que compartimos cosas, compartimos culturas, compartimos ideas, compartimos cosas, ¿vale? Entonces, todas esas representaciones pueden ser muy amplias. Desde cualquier contenido, cualquier cosa, nosotros las podemos generar y, sobre todo, van a ir en favor de nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de explicar el mundo. Todo va a estar relacionado con esa compilación que tengamos de vivencias, de cosas y de interpretaciones del mundo. Y ser capaces de entender que nosotros tenemos un propio mundo, que nosotros tenemos un conocimiento, que hemos hecho nuestra representación del mundo, que podemos decidir cambiar lo que sabemos, tal y cual, es la metacognición. Es decir, nosotros no solo sabemos que somos seres cognitivos, sino que también cada uno de nosotros es consciente de sí mismo como un ser cognitivo, como un ser pensante, ¿vale? Por lo tanto, nosotros tenemos todo nuestro conocimiento de nosotros a nivel tanto declarativo, ¿vale? Como a nivel de formas de controlar ese conocimiento. Yo puedo decidir cuándo pienso en algo o cuando resuelvo un problema o cuando tal, ¿vale? Y esos son los procesos de dirección y regulación activa de nuestra cognición, ¿vale? Es el control metacognitivo. Yo decido cuándo estudio, por ejemplo, o yo decido cómo estudio también, ¿vale? Entonces, todo eso serían los procesos metacognitivos. Ahora ya me he equivocado, perdón, que siempre me pasa normal, no siempre, pero algunas veces. Vale, y entonces, todas esas representaciones normalmente se construyen en nuestra cultura, ¿vale? Y es lo que nosotros queremos de, bueno, es que yo sé esto o sé aquello o tal, y es nuestra cultura porque nos lo cuentan profesores, compañeros, familiares, nos transmiten. Para irnos a la cultura familiar, algunos tipos de festividades, formas de celebrar cosas, formas de quedar, de tal, son cosas que a nivel de familia se genera, ¿vale? Y todo eso se acumula y se va acumulando y luego nosotros lo tenemos como herramientas, construcciones, luego máquinas, esculturas, todo lo que la cultura nos ha aportado lo podemos estudiar, ¿vale? Y siempre tenemos pues fuentes de información que nos provee de más. Por ejemplo, nosotros sabemos que en la época griega había unos filósofos que hablaban con sus alumnos y tenían diálogos socráticos y no sé qué, porque hubo un señor que nos transmitió de manera escrita ese hecho, ¿vale? Entonces eso también es una manera de que nosotros estemos influenciados por lo que se ha hecho en otras épocas, ¿vale? Entonces, hay 3 posiciones para explicar cómo formamos el conocimiento de los seres humanos. Hay el empirismo, el innatismo y el constructivismo. El empirismo y el innatismo, ¿vale? Ellos hablan de que al final, bueno, al principio se habla de cómo aprendemos, que aprender significa coger algo y hacerlo nuestro, ¿vale? Y luego se habla de que uno no aprende si no cambia, ¿no? Es un poco eso. Si yo no dejo marca, el aprendizaje no me deja marca, es que no he aprendido, porque si no cambio nada ni aprendo nada, no he aprendido esto. Y luego habla un poco de esa actividad educativa
importante que es transmitir el conocimiento y ser capaces de quedar o marcar para crear nuevas formas de ver el mundo y tal, porque eso es el aprendizaje, ¿vale? Luego ya nos vamos al tema del empirismo y el innatismo. ¿Qué es el empirismo? Es una propuesta filosófica de filósofos como Luke, Berkeley, Hume, ¿vale? Donde ellos dicen que nosotros somos venimos con una tabla rasa, es decir, pizarra en blanco, el ser humano está vacío, ¿vale? Y todo se va escribiendo a partir de nuestras experiencias en esa tabla rasa de cero que no tiene nada, que está en blanco, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esa propuesta empirista ha hecho pues que se hagan diferentes propuestas para en el ámbito de la psicología, como es el conductismo, ¿vale? Yo soy un ente vacío, a base de estímulo, recompensa y refuerzo, voy a ir adquiriendo conocimientos. Pero es muy simple para poder explicar todo lo que le pasa al ser humano. Por ejemplo, cómo se produce ese paso de lo que me están enseñando fuera adentro, cómo interiorizamos los conocimientos. No puede explicar la generalización, ¿vale? Si nosotros nos quedamos con que nosotros hemos desarrollado alguna faceta porque alguien nos la ha reforzado una vez, dices, bueno, ¿y el resto? O sea, es una vez solo y ya está, cuando sabemos que para que se mantenga una conducta reforzada tiene que darse el refuerzo varias veces, no es automático, ¿vale? Luego habla de eso, que si nosotros solo fuéramos unos seres que incorporan lo que ven o lo que viven, todos seríamos iguales o bastante iguales. No tendríamos muchas peculiaridades interpretativas de cada uno de nosotros, porque el mundo, yo a mi edad, con mis estudios, con mi experiencia, con mis vivencias, lo interpreto de una manera, tú y cualquiera de casa, con vuestra experiencia, vuestro conocimiento y tal, lo interpreta de otra, ni mejor ni peor, diferente. ¿Por qué? Porque no hacemos una copia, no es el mundo, me lo meto aquí y está copiado, no es así, ¿vale? Nosotros tenemos diferentes comprensiones de una misma realidad y, por tanto, todo eso no lo puede explicar, ¿vale? El empirismo. Entonces se queda un poco floja esta teoría para explicar, ¿vale? Y entonces aparece lo que es el innatismo, ¿vale? El innatismo, ¿qué dice? Que no somos una tabla vacía, como decían los empiristas, es que todo viene ya genéticamente, es decir, nosotros ya traemos de manera innata nuestra capacidad de percibir, nuestra capacidad de hablar, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de tal. Y luego se va despertando en función de la edad y va saliendo en función de esas experiencias y de tal, ¿vale? Entonces ahí tenéis que la propuesta filosófica de Kant hace un poco unir esas dos cosas, ¿no? Un poco el innatismo y un poco el empirismo y decir, oye, algo hay debajo, esa mente tiene que tener algo porque el ser humano viene con algunos instrumentos, ¿no? Capacidad de hablar, por ejemplo, que es una cosa llamativa o capaz, pero también seguro el entorno está influyendo para que nosotros podamos desarrollar, ¿vale? Esas habilidades. Y entonces, bueno, más influencias. Esas son las dos grandes propuestas y iremos a la última, que es el constructivismo, pero más propuestas. La Gestalt nos hizo entender el mundo desde todo lo que es las leyes de la percepción, ¿no? Cómo globalizamos, cómo sacamos fondo y figura, cómo percibimos el mundo. Chomsky, lo estudiaremos en la parte del lenguaje, trabajó mucho el tema de cómo adquirimos el lenguaje. Precisamente una de las cosas que él dice es que nosotros algún dispositivo innato tenemos que tener porque todos los seres humanos, a excepción de aquellos que tengan problemas graves, somos capaces de hablar. De hecho, todas las culturas humanas tienen un idioma y una comunicación verbal, ¿vale? Por lo tanto, Chomsky es el que dice ahí hay algo innato, ¿no? También, pues, es una corriente que últimamente se ha reavivado, ¿vale? Lo que es el innatismo, porque sabéis que cada vez se busca más lo de la genética y que nos viene determinado y que no, ¿vale? Entonces ahí hay un poco de retomar esas propuestas, no tanto para imponer solo que todo es innato, sino para ver qué parte realmente puede ser que tengamos innata que nos lleve a poder adquirir según qué cosas, ¿vale? Entonces por eso se ha reavivado.
Entonces ahí tenemos que Meller ha propuesto que el proceso de conocimiento es una forma de desaprendizaje. Según este autor, nosotros tenemos unas capacidades innatas y la experiencia, si no las desarrollamos, pues no las aprendemos, ¿vale? Entonces él habla del desaprendizaje. En vez de pensar que yo cada vez que estoy expuesto a una situación o hago algo nuevo y me enseñan algo, estoy aprendiendo, dejo de poder hacer cosas que venían innatas en mi mente, ¿vale? Es un poco esa teoría de que si yo tengo todo, luego resulta que solo desarrollo unas cosas. ¿Por qué? Pues porque he desaprendido esto, ¿vale? Y esta es la teoría actual o el modelo actual en temas de desarrollo, en temas de aprendizaje y en temas de lenguaje y en temas de muchas cosas, que es el constructivismo. ¿Qué dice el constructivismo? Que nosotros, cuando aprendemos, no copiamos la realidad, sino que la incorporamos e intervenimos con nuestro propio conocimiento, con nuestra forma de ver las cosas, con nuestros esquemas previos, con tal, con todo, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué dice el constructivismo? Dice que además de que yo pueda tener una base innata, orgánica, como ser vivo que soy, la biología, acordaros que lo hemos dicho, aparte de eso, ¿vale? También estoy influido por la realidad y por mi propio entendimiento de esa realidad. Entonces, el constructivismo lo que dice es que cada sujeto genera de manera activa su propio conocimiento a partir de su experiencia previa, de sus aprendizajes previos, de tal, ¿vale? De ahí que es importante que nosotros activemos nuestros conocimientos antes de ponernos a leer este capítulo, cualquier capítulo, o pensemos un poco que sabemos de innatismo, de empirismo, de tal, para poder generar un aprendizaje más constructivo en el cual nosotros, partiendo de, claro, yo me acuerdo de que Luke o los empiristas hablaban de esto y tal, pues voy a, pues claro, si lo trasladamos a los niños y hagáis un aprendizaje más constructivo, que es lo que se busca en todo lo que es la psicología de la educación, ¿vale? Y, por tanto, en el desarrollo siempre influye, ¿vale? Entonces, en la psicología a finales del siglo XX se ha llenado de módulos, ¿vale? ¿Qué quiere decir módulo? La propuesta del conocimiento modular la hace Fodor hace muchos años, entonces él dice que nosotros tenemos módulos de procesamiento separados en los cuales cada uno trabaja independientemente del resto, ¿vale? Y cada uno tiene un pues, determinado producto de tal. Y entonces, dentro de la psicología, por ejemplo, del lenguaje, la propuesta modular es que yo tengo unos módulos de reconocimiento de palabras, unos módulos de comprensión del significado, unos módulos, y que cada uno trabaja y cuando termina uno empieza el otro a trabajar y tal, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esa mente dividida en diferentes módulos, la psicología cambia un poco ese concepto y dice, pero si queremos entender que el lenguaje está influido por lo que yo he comido, porque está influido, o por lo que yo pienso, o por lo que he oído en clase, o por lo que tal, ¿vale? Pues no puedo pensar que todo está compartimentado, ¿vale? Porque los módulos de conocimiento son compartimentos estancos donde empieza y termina una acción mental y luego pasa al siguiente módulo, ¿vale? No habría una interacción. Entonces empezamos a decir que parece que en el interior de los seres humanos hay algo más que módulos divididos y separados que trabajan independientemente. Entonces aparece Piaget. Piaget empieza a hacer toda esa explicación. Hemos dicho que Kant ya había hecho una mezcla entre innatismo y empirismo y Piaget dice, vamos, esto se junta. Y entonces Piaget hace un enfoque con una parte innata, que es el propio sujeto, y chicos, somos seres humanos y tal, y una parte en la cual él dice que también el conocimiento es el resultado de la interacción de nosotros como sujetos con el mundo y la realidad que nos rodea. Y entonces, ¿qué hace? Pues que yo, a partir de lo que me rodea, construyo mi propio conocimiento. De ahí que cada uno pueda tener un conocimiento diferente y podamos tal. Bueno, esto es la imagen de la diapositiva es cada uno tiene que construir lo suyo. Bueno, ¿y eso duele o qué? ¿Vale? Seguimos. Entonces, ¿qué dice Werner? Werner habla de ese desarrollo que es indiferenciado, ¿vale? En un principio, es decir, tenemos un cerebro, el cerebro, sabéis que
lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero es como una masa y empieza por trabajar todo, no está especializado y parece que luego se va a ir capacitando, entre comillas, porque sabéis que es multifuncional y que todo está relacionado y tal, pero bueno, que parece que va haciendo que cada parte de ese cerebro actúe para unas cosas más que para otras, no sea, como se dice, más dominante en unas actividades o en otras, ¿no? Entonces él habla de ese desarrollo primero indiferenciado con todas las funciones y que luego va a ir pues diferenciando esos procesos y va a ir generando pues esa cada vez más diferencia, ¿no? Entonces surge la pregunta, bien, vale, hemos dicho que todos somos seres pensantes, hemos dicho que construimos el conocimiento. Las teorías constructivistas tienen que explicar cómo se construye ese conocimiento. ¿Y cómo lo explican? Pues hemos dicho, no niegan lo innato, cuidado, ¿vale? No lo niegan, entienden que todos tenemos unas capacidades que nos permiten actuar sobre el mundo y entienden que actuando sobre el mundo recibimos una información que va a ser la que nos ayuda a construir nuestra visión del mundo. Entonces, Jean Piaget, que va a ser un autor que vais a oír repetidamente en todos los temas de este libro, ¿vale? Habla de, primero nosotros heredamos unas formas que nos permiten adaptarnos al medio y organizar las conductas y los comportamientos, ¿vale? Entonces, yo tengo la capacidad de aprender, de construir y de funcionar en un mundo. Vengo con unos reflejos de base que me permiten sobrevivir. Chupar de la teta, reflejo, ¿vale? El reflejo de succión. ¿Por qué? Porque necesito sobrevivir y eso es innato. También tengo una serie de reflejos de poder coger cosas, ¿no? El niño, el puño tal, y veremos que esos reflejos, Piaget nos dice, a partir de ese reflejo, de esas capacidades, vamos a ir construyendo en una interacción con la realidad más capacidades y vamos a ir generando pues esas habilidades que vamos a ir teniendo a lo largo de nuestro desarrollo, ¿vale? Pero él dice parte del reflejo y lo veremos cómo lo explica en el periodo sensorio-motriz, ¿vale? Y él habla de que yo, una vez he tenido esa capacidad de interaccionar con el mundo, es decir, he empezado chupando de una teta, vamos a irnos a lo básico, ¿vale? Reflejo de succión. Nazco, me ponen una cosa en la boca y yo vengo con un reflejo que me permite chupar. Y entonces empiezo a succionar leche de mi madre materna, ¿vale? Para alimentarme. Eso es un reflejo innato que me permite sobrevivir. Bien, pero ¿qué pasa? Que a los 2 semanas, 3 semanas, 4X, me entero de que si hago me ponen la teta. Bueno, ya he aprendido algo, ¿sí? Y empiezo a tal. Y además luego me entero de que no solo se puede chupar la teta, se puede chupar todos los objetos que hay en este mundo, ¿verdad? Los niños pequeños, los bebés, todo. Estamos haciendo, construyendo esquemas mentales. Chicos, pasamos de un reflejo a inspeccionar el mundo a través de ese reflejo que es la succión. Y entonces vamos adquiriendo tal. Entonces por eso los niños se llevan las cosas a la boca. Es muy fácil de entender, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a ir tal. Y luego ya descubrimos que tenemos una mano y la otra y que las podemos juntar y que podemos coger cosas y ponernoslas delante de las narices. Pues los niños se ponen las cosas, ¿vale? Todo eso lo vamos a ir viendo, ¿vale? Pero lo que tenemos que entender es que para Piaget y los constructivistas en general partimos de algo innato, como es un reflejo, y vamos a ir generando una adaptación intelectual a partir de 2 procesos, la asimilación y la acomodación. ¿Cómo es la adaptación? Mirad, hay un ejemplo que es el más fácil de todos. Yo voy interaccionando con el mundo y voy viendo cosas, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo en mi interacción con el mundo, con 3 añitos ya empiezo a hablar, me han dicho que hay un guau guau, que se llama perro oficialmente, o me han dicho que es un perro, es quien me lo ha dicho bien para no hacerme tal, pero bueno, vamos a hablar de perro, por favor. Entonces hay un perro y entonces me explican que el perro es un animalito y lo oigo ladrar y tal, y yo me quedo con que hay un perro. Y entonces de repente un día veo una cosa que es como un perro, pero mucho más grande, ¿vale? Y es más grande y además hace en vez de hacer wow, wow, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que yo me he creado un esquema perro. El esquema perro es un animalito que mueve la colita, que ladra, que no sé qué.
y ahora me sale otro animal que también tiene 4 patas, tal cual, pero no es más grande, no me cuadra, ¿vale? Entonces, según la teoría constructivista, yo tengo esquema perro, intento colocar el esquema caballo, sería dentro del mismo lote, digo, no, es lo mismo, sí, es lo mismo tal. Lo que dice la construcción es, vale, pero no encaja. Y yo me voy dando cuenta de que no encaja y entonces hago una acomodación. Genero un esquema que se llama esquema perro, esquema caballo. Ya tengo 2 esquemas, ¿vale? A partir de ahí generaré otro esquema, esquema animales, ¿vale? Y a partir de ahí, pues esquema animales que no me gustan, animales que me dan miedo, ya podéis generar. Pero así se construiría, según Piaget, el conocimiento. Y eso es el proceso de asimilación y acomodación que también veremos, ¿veis? El proceso de asimilación es aquel complementario a la acomodación mediante el cual el sujeto tiene que transformar, ¿vale?, la realidad para poder incorporarla. El caballo es un perro grande. Estoy transformando una realidad que se llama caballo en un perro porque no me cuadra en mi esquema. Yo no tengo un esquema para explicar eso. Pero luego viene la acomodación, que es el proceso en el cual el sujeto modifica el esquema para incorporar un nuevo esquema, un nuevo objeto, un nuevo conocimiento, una nueva forma de actuar. No, es que hay otra cosa. Y entonces es esquema perro, esquema caballo, y luego ya hago esquema animales y ya monto ahí todo el pipote de toda la estructuración cognitiva de conocimiento, ¿vale? Lo entendemos perfectamente, ha quedado claro. Seguimos. El conocimiento es siempre esa construcción que vamos a realizar partiendo de cosas que ya sabemos, ¿vale? De hecho, nuestro conocimiento previo es el mediador de todo lo que vamos a incluir. Es decir, yo no voy a aprender el caballo independientemente de lo que yo sé del perro. Yo voy a intentar primero colocarlo en mi esquema, en lo que yo ya sé. Cuando no me cuadre, reconstruiré y haré otro esquema. Pero yo siempre partiré de lo que yo sé. Entonces, nosotros cuando conocemos cosas nuevas, intentamos ubicarlas dentro de nuestros esquemas de aquello que sabemos. De ahí que para construir nuevos conocimientos partamos de lo que nosotros ya sabemos, ¿vale? Y entonces, según Piaget, el ser humano va generando esos conocimientos y unas habilidades, unas capacidades cualitativas diferentes que iremos viendo a lo largo del curso, ¿vale?, para interaccionar con la realidad de manera diferente en función de la edad que tiene y de los recursos que tiene. Y eso es lo que llama estadios. Estadio sensorio-motor, estadio de operaciones concretas, estadio formal, ¿vale? Y se sitúa entre el innatismo y el empirismo. ¿Por qué? Porque somos seres innatos que venimos con unas estructuras, ¿vale?, pero a la vez estamos interactuando con el medio para, en esa práctica, ¿no?, en ese empirismo, en esa interacción, crear nuestro propio esquema y mejorarlo y adaptarlo a la realidad y reconstruirlo, ¿vale? Asimilación, adaptación, equilibrio. Seguimos. Entonces, la adaptación es eso, hay que tener un desequilibrio, nos tiene que desencajar la cosa, tiene que haber una crisis para que, hay que cambiar algo. Y entonces ahí es el desequilibrio donde nosotros ya no nos cuadra lo que estamos viviendo, viendo, haciendo o tal, y cambiamos. Y entonces hacemos acciones para que volver a estar en equilibrio, ¿vale? Mediante, como, o modificando el medio o transformándonos nosotros, ¿vale? El medio no se modifica así como así, generalmente transformamos, ¿vale? Y ahí vamos a hablar de Darwin también, porque Darwin ya habla de que al final la supervivencia de la especie se ha producido porque hemos ido adaptándonos, ¿vale?, a los nichos evolutivos o nichos de tiempo que nos ha tocado vivir. Cuando vivíamos en el Paleolítico hacíamos unas cosas, cuando vivíamos en la Edad Media otras, y hemos ido incluso modificando biológicamente, ¿vale? Eso también incluye en lo psicológico y a la inversa, ¿vale? Entonces, al final es un proceso activo, el desarrollo, ¿vale? Y la adaptación. Al final estamos activando formas de poder adaptar nuestro organismo a lo que nos viene y al mundo. Por lo tanto, ¿vale?, en el proceso adaptativo, 2 aspectos que no pueden darse uno sin otro. Yo no puedo adaptarme al mundo si no conozco el mundo, y no conocer el mundo si no hago el proceso de asimilación y adaptación, ¿vale? Y por lo tanto es necesario que esos procesos se produzcan. Otra cosa, somos seres vivos, somos animales, nos entendemos, ¿verdad? Entonces
tenemos necesidades, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos dejar de comer, ¿no? De respirar, de tal. Hay unas necesidades básicas que nosotros tenemos, pero también hay unas necesidades que por ese propio sistema social, cultural que tenemos, hace que nosotros tengamos pues unas necesidades diferentes a las que podían ser puramente biológicas, ¿vale? Entonces se habla de que esas necesidades son las sociales, perdón, las fisiológicas, tres grupos, grandes grupos de tal. Las fisiológicas, lo que he dicho, alimentarnos, respirar, dormir, ¿vale? Que luego también, pues evidentemente han producido otras historias, porque claro, yo necesito comer, pero es que para comer tengo que trabajar y entonces tengo que tener pues nivel económico, entonces, ¿vale? Pero la necesidad básica sería la fisiológica, ¿vale? Porque ahora me diréis, ¿faltan las necesidades? No, venga, las sociales, porque hemos dicho, nacemos dependientes, no podemos valernos por nosotros mismos, necesitamos que nos cuiden y generar vínculos emocionales, afectivos. Ya hablaremos del apego, ya hablaremos de la familia y cómo es importante que nos cubran. Pero además, el hecho de necesitar un núcleo familiar que viva con otro núcleo familiar, que viva con otro, que viva con otro, hace que todo ese conjunto de núcleos familiares que luego son pueblos o tal o cual requieran de unas instituciones, de unas normas, de un tal, ¿vale? Eso es la necesidad social. Y luego la necesidad de conocimiento. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Nosotros, si vosotros os fijáis en un niño no es capaz, o si un niño se queda sentado sin indagar en el mundo, sin hacer ese proceso de búsqueda de respuestas, de tocar, de tal, es un niño que tiene un problema, ¿vale? El niño necesita indagar, el niño se relaciona con los objetos, con las personas, con tal, el niño busca aprender, ¿vale? Tenemos esa necesidad de preguntar y de aprender y de hacer, quizás se vaya haciendo diferente en función de la edad, evidentemente, pero desde pequeños ya preguntamos, ya queremos saber, no nos quedamos sin nada, ¿vale? Y entonces, ¿qué vamos a ver un poquito ahora, ya para terminar, la historia un poco del estudio del desarrollo, ¿vale? Ya hemos dicho que hay diferentes modelos y teorías, ¿vale? La psicología del desarrollo, antes llamada psicología evolutiva, yo estudié psicología evolutiva, yo no estudié desarrollo, pero era lo mismo, ¿vale? Antes la llamaban así, ahora cuando hablamos de evolutiva hablamos más del tema Darwin y todo esto, pero es así, ¿vale? Estudia cuál es el proceso por el cual vamos pasando en diferentes fases de nuestra vida para pues ser como somos a nivel grupo general, ¿vale? Entonces, luego ya individualmente tenéis la psicología más de cada persona, la psicología de la personalidad, de tal, ¿vale? Entonces, la psicología infantil busca esas etapas del desarrollo desde hace mucho tiempo. En el siglo XVIII ya empezaron a hacerse observaciones, ¿vale? En el siglo XIX también empieza los estudios con niños más concretos. Veremos en las lecturas cómo se hizo alguno de estos estudios más concretos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacían esos estudios? Pues mira, cogían a un niño, lo estudiaban y ya está. Normalmente los pobres hijos de los psicólogos, de hecho hay varios, en uno de los artículos de cómo observaba a su hijo, a su hija, tal, ¿vale? Son biográficas, son sujetos normales y no hay ningún tipo de estudio estadístico, ¿vale? Pero bueno, ahí está la base de cuando empieza a estudiarse eso y se busca o se llega a algo más de preocupación por esos trabajos. Uno de ellos es la parte pedagógica, es decir, recordad que el Binet, habéis estudiado el test de inteligencia, el Binet, que se creó porque había niños, para ver si los niños podían tener, pues, ir a las clases o había algún tipo de problema. Se generan estudios por eso, porque a ver si todos puedan aprender, también cómo funciona el cuerpo, qué salud o qué podemos hacer con todo el salud y luego, pues, encontrar una forma de responder a las preguntas sobre el proceso de desarrollo en general, de los niños, de los adultos, de tal, ¿vale? Por tanto, empezamos a buscar eso. Lo que pasa es que los niños no son como los adultos, no nos pueden contar según qué cosas, por lo tanto hay un problema. Es difícil que un niño nos cuente cómo está madurando, tal. Yo puedo contar cómo me siento y cómo hago
y lo puedo decir más o menos objetivamente y puedo trasladarlo. Pero un niño que no domina el lenguaje, a ver, uno de 8 meses, ¿cómo sabemos? ¿Vale? Entonces empezaron a aparecer estudios ya más objetivos y se intentaron. Tenéis a Darwin, El origen de las especies, como gran manual. El que más nos va a gustar a nosotros, que ya lo nombraré en varias de estas, será la expresión de las emociones en los animales y en los hombres, que también va a ser importante para nosotros. Ahí tenéis como William Preyer ya hizo un estudio sistemático de un niño, como James Baldwin ya puede hablar ya es el padre de la psicología del desarrollo porque intentó hacer una teoría. Sabemos que tanto Freud como Watson, como los psicólogos de la Gestalt, intentan, cada uno desde su punto de vista filosófico, proponernos una psicología del desarrollo, unas teorías de cómo se desarrolla el ser humano, ¿vale? Ahora las vemos, ¿vale? Y también, pues, cómo luego empiezan a trabajarse de una manera más empirista, más correcta o más aplicable ahora a lo que es la ciencia, Werner, Wallon, Vygotsky y Piaget, ¿vale? Y vamos a ir viéndolo. Entonces, al final, en los 50 empieza a haber un cambio de paradigma, pasamos del conductismo al cognitivismo, a toda la parte, ¿vale? Y, por tanto, vamos a intentar entender cómo esos niños procesan la información, cómo se desarrolla, cómo lo hacen los adultos, cómo lo hacen los adolescentes, cómo vamos aprendiendo y todo esto. Y aparece también pues, esa base de psicología cognitiva, que sabéis que surge la metáfora del ordenador, pero que hoy en día ya no es la metáfora del ordenador, hoy en día con los modelos conexionistas, ¿vale? Se habla del procesamiento distributivo en paralelo, de la colmena como modelo, de esa mezcla de estructuras cerebrales y de neuronas yendo y viniendo y todo esto, y nos vamos a unos enfoques más dinámicos. Empezamos por la teoría computacional básica, hay un software, hay un hardware, hay un tal, pero ahora ya hablamos de redes neuronales porque hemos conseguido ver cómo es el cerebro, cómo está configurado y por tanto sabemos que esto va y viene y se van generando conexiones y se rompen otras y se pulen otras y tenemos la plasticidad neuronal. Entonces, todos esos conocimientos que hemos ido sacando de las ciencias de la neuropsicología también, de toda la capacidad de esas nuevas máquinas que tenemos para estudiar el cerebro y tal, pues todo eso nos va a ayudar a verlo de otra manera. Psicoanálisis, ¿qué es? En el psicoanálisis se propone una teoría que ya no está actualizada, que ya no está como evolutiva, ¿vale? Pero recordad que era pues que hay una importancia de la infancia, si un niño tiene un trauma, ese niño no va a poder salir de ahí, se quedará en una fase concreta, había la fase oral, la fase anal, la fase tal, ¿vale? Pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es que hay los determinantes de la actividad humana para el psicoanálisis es el inconsciente, ¿vale? Y por tanto los deseos más profundos, tal. Luego existe la teoría de la conciencia y por tanto ellos hablan de esos estadios en función de la satisfacción de las necesidades. Del estadio oral, primer estadio, satisfacción de reflejo de succión, ¿vale? Por tanto, por eso es el oral. El reflejo anal, el estadio anal, perdón, es cuando el niño ya es capaz de contener los esfínteres, vale, todo eso. Conductismo, al final el conductismo solo se interesó por mecanismos de aprendizaje, de refuerzo, castigo, extinción, está el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, entonces ellos reducen muchísimo el estudio del desarrollo. ¿Por qué? Porque siempre hablan de ese aprendizaje básico y no van más allá y no nos llevan a las estructuras mentales, ¿vale? Que es lo que nosotros necesitamos. La Gestalt, que propone, la Gestalt habla de cómo nosotros organizamos el mundo físico de nuestro alrededor a partir de unas normas, de unos principios, ¿no? Las leyes gestálticas de cómo generamos pues, toda la apreciación del mundo, ¿vale? Y luego tenemos Piaget. Piaget nos propone el proceso constructivo, nos hace una teoría del desarrollo dividida por estadios, ¿vale? Y él pues hace toda una propuesta que es lo que vamos a ir viendo porque es la base de nuestro conocimiento del desarrollo, ¿vale? Vygotsky,
que introduce Vygotsky, la parte más social, ¿vale? Vygotsky nos dice, no solo aprendemos por nosotros mismos construyendo nuestro conocimiento, sino que también aprendemos porque la interacción con los demás nos influye y aprendemos en una cultura, en un momento histórico, en un tal. Planteando, nos lo podemos plantear, ¿no? ¿Qué sabríamos si hubiéramos nacido hace un siglo? Pues no tendríamos los mismos conocimientos que ahora, no tendríamos las mismas conductas, no sabríamos lo mismo, porque era otro momento histórico, había otra realidad y había tal, ¿vale? No tenemos que hablar de mejor ni peor, pero es diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque según Vygotsky nosotros aprendemos e integramos de manera interpersonal lo que hemos vivido integramos a nivel intrapersonal lo que hemos creado a nivel interpersonal en ese ámbito cultural en el que vivimos, ¿vale? El modelo cognitivo surge como respuesta y reacción al conductismo, ya lo hemos dicho, ¿y qué nos enseña? Pues nos va a enseñar todos los procesos básicos, la atención, la memoria, tal, que se habían aparcado, porque William James ya los había citado, Gunn ya hablaba de ellos, pero en un momento dado la conductual lo frena y volvemos a retomarlos, ¿vale? Y vemos, pues eso, que el sujeto elabora información, que el sujeto piensa, que procesa, que saca conclusiones, que tal, ¿vale? Pues eso también nos va a ir ayudando a entender el desarrollo. Darwin, ¿qué os digo de Darwin? Lo conocen, ¿eh? La evaluación de las especies y todo lo que hemos dicho. Aquellos rasgos que faciliten la supervivencia del individuo tenderán a mantenerse en la especie, ¿vale? Y por tanto, eso ha hecho que pasáramos de ir a 4 patas a ser bípedos. ¿Por qué? Porque con las manos tenemos una capacidad de respuesta mayor y hacer más cosas. Por ejemplo, un dato que ya estudiaréis el año que viene en lenguaje, las cuerdas vocales, nuestro cuello es más largo, tiene una forma especial que permite que podamos hablar y articular el lenguaje, cosa que otros animales no tienen, ¿vale? No pueden verbalizar como nosotros, pues eso es el proceso, ¿vale? La selección natural ha impulsado que se estudie, la idea de selección natural ha impulsado que se estudie cómo hemos ido evolucionando a diferentes edades, desarrollo, ¿vale? Se busque ese orden social también, estudiar las diferencias individuales, la psicología diferencial, ¿vale? Y también entender la conducta adaptativa, ¿no? ¿Por qué buscamos según qué conductas para poder, pues, estar mejor en el mundo o sentirnos ubicados, ¿vale? Y esto ahora lo soltamos así, pero es lo que vamos a estudiar a lo largo de los diferentes capítulos. Los estadios del desarrollo que nos propuso Piaget, ¿vale? Entonces Piaget genera una primera teoría muy importante, se llama clásica, todavía vigente en muchos aspectos, ¿vale? Donde él habla de cómo vamos adquiriendo las nuevas capacidades y cómo vamos generando y desarrollándonos, ¿no? Entonces Piaget hace una propuesta que ya os digo, la voy a pasar así, porque nosotros empezaremos estudiando el estadio de Piaget, de la teoría de Piaget sensorio-motor, que son los niños entre 0 y 18 años, y vamos a estudiar eso, la actividad sensorial, cómo vamos a generar el conocimiento, qué es el objeto permanente, descubrir esas regularidades, ¿vale? Y eso va en el tema del periodo sensorio-motriz. También vamos a estudiar el periodo de procesamiento concreto. Vamos a estudiar cómo se empieza la representación, el lenguaje, cómo vamos a explicar la realidad, la fase egocéntrica, etcétera, etcétera. Y la segunda parte, que veis que va de 1,5, bueno, 2 meses, eso, las edades a veces os las cambiarán en función del autor que consultéis, ¿vale? Pero bueno, entre los 3, los 2,5, 3, los 7 años una, de los 7 a los 11, seguimos en pensamiento concreto, pero como ha cambiado, y ya lo veremos en cuanto a la capacidad cognitiva, ya sabemos lo que es la conservación, que vamos a explicar, sabremos qué es una lógica de clases, la lectura, etcétera, ¿vale? Se divide en esas dos subestadios, ¿vale? Pero también vamos a ver la fase de pensamiento formal, que sería la característica de la fase adolescente y de sus diferentes tareas. Entonces tenemos una parte, un tema dedicado al pensamiento formal, ¿vale? Ya no me meto más en esto. Entonces, si hay una cosa, el tema de los estadios, siempre hay ahí un poco de controversia, ¿vale? Entonces, según Piaget, él lo que hizo fue agrupar
en esos estadios, sensorio-motriz, operaciones concretas, operaciones formales, ¿vale? Y intentó generar una visión general, valga la redundancia, ¿vale? De esa fase evolutiva. ¿Qué pasa y qué no pasa? ¿Qué puede hacer un niño? ¿Qué va haciendo? ¿Cómo va generando? Y luego dijo que entre esa primera fase de los 0 a los 18 meses, tal, a la segunda hay un cambio cualitativo y eso es un estadio, por eso cambian. Pasamos de un estadio a otro en función de las habilidades que el niño va adquiriendo, ¿vale? Entonces ahí tenéis otra vez qué es el periodo sensorio-motriz, cuál es el periodo de operaciones concretas, cuál es el periodo de operaciones formales. Pero como para el examen ya nos lo sabremos de pe a pa por tema a tema, no hace falta tampoco entrar hoy más a eso, ¿vale? Y entonces, como nosotros vamos a ir viendo esa evolución en esos estadios. Y aquí hay un vídeo pequeñito, ¿vale? Así para que os acerquéis, de la asimilación y la acomodación de Piaget, que lo explica con unos ejemplos. Es un vídeo de YouTube de Psicoactiva, tal, pero que os puede ilustrar, ¿vale? Para quedaros con los conceptos que hay que ir ya manejando y hay que tener claros. ¿Vale? Listo. Fin del tema 1. ¿Preguntas, dudas, cosas que me queráis decir? ¿Todo el mundo lo ha entendido? ¿O se ha ido todo el mundo? ¿No estáis ahí? ¿Dudas? No. Es que no, en esto, bueno, de momento todo es muy genérico, ¿vale? Pero iremos concretándolo. Por eso no, tampoco hay que meterse hoy con los estadios y tal, porque vais a cansaros de estadios. Pues nada, chicos, semana que viene a la misma hora. Tema 2, ¿vale? Adiós.